¿Cómo les va? Estamos empezando un nuevo encuentro en vivo desde el Faro, en conjunto con Dolus, dentro de la actividad del abecedario tanatológico. Vamos esperando a que se vayan uniendo las personas. Enseguida voy a darle la entrada a Mabel de Dolus. Vamos a compartir hoy nuestro espacio con ustedes del abecedario tanatológico. Hemos llegado a la letra W. Miren qué cerquita que estamos de cerrar este ciclo. Ahí voy a invitar a Mabel a que se va a sumar a nuestra charla. Como les decía, este es un nuevo encuentro de nuestro ciclo que venimos haciendo los días lunes. Ahí está Mabel. Hola Mabel, hola, ¿cómo estás? hola Vivi, ¿cómo estás? Qué lindo Muy bien. encontrarnos. Realmente, Como siempre. realmente. Un placer. Ya se nos hizo costumbre, Mabel. Se nos hizo costumbre. ¿Qué vamos a hacer después? Estaba pensando en eso, justo, haciendo el duelo, empezando a hacer el duelo. Justo les decía, llegamos a la W, miren qué cerquita que estamos del final. Y qué hermoso estar llevando este ciclo juntas. Sí. Sí, estaba Ahí se están uniendo muchas personas. Estaba conectada con la emoción de este camino recorrido y que fue realmente, ¿no? Tan, para mí, nutritivo, me ha enriquecido, ¿no? Con cada encuentro, nuestras conversaciones, así que deseo que haya sido también, y que siga siendo estos encuentros que nos quedan, que tenemos también, novedades para compartirlos. Sí. Ojalá que haya sido así, sea rico para todos. Así es. Además, me parece que podemos decir que estamos cumpliendo una de las misiones de la tanatología, que es la de la educación. Estamos pudiendo, por lo menos desde nuestra intención y por lo que vemos de las personas que nos siguen y nos comentan, estamos pudiendo acercar ideas, recursos, reflexiones, para que cada persona que participa lo pueda después aplicar en la medida de lo posible, en su propia historia, en su propia realidad. Y para nosotras eso es importante, ir generando un cambio en la cultura del acompañamiento, en la cultura de la muerte, en la cultura del duelo. Y creo que esto, además de las otras cosas que hacemos, que no son pocas, esto realmente nos ha dado esa posibilidad. Y hoy tenemos un encuentro muy interesante. Llegamos a la W. Hasta que encontramos la W, tenemos que contarles a las personas. ¿Qué ponemos con W? ¿Qué letra? ¿Qué letra? Yo dije, bueno, Weiskopf. No. Podía ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya vas a estar, Mabel. Bueno, pero hoy tenemos a un grande, un psicólogo americano que ha dejado huella en su forma de conceptualizar el duelo, ¿no? Desde ya. Y bueno, vamos a charlar un poco sobre William Worden, que quienes trabajamos en el acompañamiento en el duelo nos ha mostrado un camino, nos ha dejado a través de su libro herramientas para poder entender un poco más el duelo y saber qué hacer, cómo acompañar, ¿no? Esta pregunta que surge tanto en las personas, ¿qué hago? ¿Cómo acompaño? ¿No? ¿Qué hacer? La muerte nos paraliza y muchas veces nos deja, ¿no? sin respuesta. Y bueno, él ha encarado ahí un poco el qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos facilitar el duelo? Así que bueno, un poco la idea de este encuentro de hoy es con la W hablar de William Worden. Sí, y estaba pensando, Mabel, que este aporte que él hace sobre las tareas del duelo, que a muchas personas les surge espontáneamente y otras necesitan una orientación y un acompañamiento.
aplican también antes, porque como decimos muchas veces, el duelo en la vida de un ser humano no empieza solamente cuando alguien muere. A lo largo de una misma vida vivimos muchos duelos, y una persona que está en fin de vida vive muchos duelos anticipados. Entonces, la gran sabiduría de Worden es que lo que él describe aplica antes y después. Y ese es un poco el sentido de Claro. este encuentro de hoy. Sí. Antes y después, y también por todo tipo de pérdidas, ¿no? Si bien nosotras nos enfocamos siempre en las pérdidas por muerte, ¿no? Sí. Pero como acabas de decir, que a lo largo de la vida también vivimos distintas pérdidas y tal Así cual, es. las tareas aplican, ¿no? Él, para nombrar un poquito quien no conoce su libro, el libro de William Worden que vamos a tomar hoy un poquito, una partecita de su trabajo en el libro, es el libro conocido como El tratamiento del duelo, asesoramiento psicológico y terapia. Su última edición es la 5ª edición, con fecha de él 2022, me parece, que tiene. Es reciente. Es reciente, sí, que en cada... Él ha revisado y ampliado, ¿no? Su libro en cada edición ha ampliado, no hay una edición de 1997, donde ahí ya también amplió, agregando duelo por personas mayores, también en ese momento había ampliado lo que era duelo por HIV, Sí. bueno, amplió un poquito y bueno, y ahora está la 5ª edición del libro. Y él en el libro inicia cuando va a empezar a hablar de las tareas, ¿no? Que dice que son las tareas que una persona en duelo debería ir haciendo para poder adaptarse a la pérdida. Dice que el duelo es la adaptación a la pérdida, ¿no? Esta elaboración, este trabajo del duelo. Y dice que este trabajo de adaptación a la pérdida es como similar a la sanación de una herida, Sí. ¿no? Toma también el ejemplo, creo que lo nombra a otro autor, a Engel, me parece que es que nombra, diciendo que bueno, que es como son los pasos para la curación de una herida, ¿no? Así como en una herida física tenemos que ir limpiando la herida y hay tareas que hacer para poder sanar, en el duelo también, ¿no? Y que es una invitación a poder ir haciendo estas tareas para poder adaptarse a la nueva vida, digamos, hacer la adaptación sana a la pérdida, a la sanación del duelo, ¿no? Y que si alguna de estas tareas queda sin ser elaborada, dice, es como si la herida va a quedar como mal curada, ¿no? Sin cicatrizar. Sin cicatrizar. De alguna forma. Me parece una imagen clara, porque cuando hablamos de duelo hablamos de dolor, y la herida no va a ser en el cuerpo físico, pero puede tener repercusión en el cuerpo físico, porque sabemos que dolores del alma y dolores del cuerpo están relacionados. Y en esa sanación hay un aprendizaje. Es muy importante que una persona aprenda a sanar una herida, porque está aprendiendo algo que le va a servir para la vida, porque esa herida no es ni la primera ni la última que va a tener. Puede ser la de hoy, la más significativa de este momento, pero no va a ser ni la primera ni la última de la vida. Entonces, cada duelo, cada sanación deja recursos, deja fuerzas, que luego se siguen reciclando, podríamos decir, y utilizando. Entonces, me parece que hay algo del valor de la transformación que implica el trabajo, las tareas del duelo que él plantea. Sí. Y también pensaba, solo cortito, Mabel, que cuando una persona está viviendo un proceso de fin de vida y va recibiendo noticias, y algunas de esas noticias le generan un duelo, bueno,
este tratamiento no funcionó, esta parte del cuerpo no estaría funcionando, por lo tanto tal o cual actividad no la va a poder realizar como la realizaba o de ninguna manera. Esos momentos de dolor se van procesando y es una oportunidad para la persona aprender en ese espacio. Es algo que está dado como un potencial en el ser humano, la sanación. Y cuando se presenta el escenario del dolor es la oportunidad de desarrollar ese potencial. Y eso me parece sumamente importante, no taparlo, no negarlo, no esconderlo, no patologizarlo. Sí, y darnos el lugar de protagonistas para hacer ese proceso de curación, Totalmente. sanación, elaboración, ¿no? Creo que esto también es algo rico en la propuesta de Worden, que es que, bueno, frente al duelo, en este caso al duelo por muerte, frente al dolor de la pérdida, hay cosas que nosotros podemos hacer para asumir nuestro propio proceso de curación, ¿no? De sanación. Entonces, como vos decís, Vivi, no solo frente al duelo por la muerte, sino frente a todos los duelos que vivimos a lo largo de nuestra vida por pequeñas o grandes pérdidas, podemos hacernos protagonistas de este trabajo y de esta elaboración, ¿no? Sí. Creo que por eso, estaba pensando que por eso él coloca como un paso importante el reconocimiento de la pérdida, el reconocimiento como una primera tarea que no es solo cognitiva, pero que tiene un componente cognitivo, que es ponerle un nombre, decir, esto está pasando, porque si no hay ese reconocimiento no se activan las etapas, las tareas del duelo, y el reconocimiento es, por un lado, en palabras y por otro lado en subjetividad. ¿Qué significa para mí esto? Porque una misma pérdida para una persona puede repercutir en toda su vida y para otra diferente. Entonces la dimensión subjetiva del reconocimiento de un duelo, que es un cambio, es sumamente importante. Por eso le damos lugar a la persona que lo ponga con sus propias palabras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está perdiendo? ¿Qué es lo que está muriendo también, podríamos decir? Así es. Bueno, estás hablando ya, Vivi, también, ¿no? Que él propone 4 grandes tareas, ¿sí? Sí. La primera tarea es la que él llama aceptar la realidad de la pérdida. Y en esto que vos estás diciendo, el aceptar, como aclaramos siempre cuando hicimos también el vivo de qué significa aceptación, ¿no? En este caso, aceptar la realidad de la pérdida es reconocer la realidad de lo que se está perdiendo, o de lo que se ha perdido, ¿no? En el caso de la muerte, no solo hacer real el reconocimiento de la muerte física del ser querido, sino del reconocimiento de todo lo que se ha perdido, esto que estás hablando de los distintos significados que trae, ¿no? En Dolus, y también lo propongo en mi libro, ¿no? Esto de que una pregunta que nos guía es ¿qué perdemos con lo que perdemos? ¿Qué perdemos, qué perdimos con la muerte de nuestro ser querido, ¿no? Y de ahí se desprende también un reconocimiento de muchas pérdidas que tenemos que ir descubriendo a lo largo del proceso. Pero en una primera instancia, William Worden nos dice, bueno, tenemos que poder reconocer que la muerte sucedió. Y eso demora tiempo, ¿no? Porque en un primer momento del duelo, ya sea en el primer momento del duelo porque recibimos un diagnóstico de una enfermedad, el duelo por la salud puede ser, ¿no? O cualquier pérdida significativa que nos hayan avisado, o la muerte de un ser querido, se produce un momento de shock, en un primer momento de incredulidad, ¿no? De no poder creer todavía lo que ha pasado. Entonces, por eso William Worden dice, hay un tiempo de trabajo donde
tenemos que ir de a poco asimilando y reconociendo lo que ha pasado, ¿sí? Sí, y como vos decís muchas veces, ponerle el nombre, ¿sí? No usar eufemismos, que eso hacemos tanta advertencia, ¿no? Alguien ha muerto, fallecido. A veces los eufemismos, con la mejor de las intenciones, impiden el reconocimiento. Digo con la mejor de las intenciones porque amortiguan o suavizan un poco el impacto, pero pueden ser un obstáculo también para esto, para aceptar la realidad de la pérdida. Sí. Sí, sí, no solo el hablar sin eufemismos de la muerte, sino también de la enfermedad, Vivi, Sí, ¿no? El otro día totalmente. me compartía una colega, ¿no? De una persona próxima al fin de su vida, transitando una enfermedad de cáncer avanzado y que nunca había podido nombrar, siquiera hablar de su enfermedad, ¿no? Sí, Por sí. eso Worden nos propone que para poder ir aceptando la realidad de la pérdida, lo que estemos perdiendo, lo que hayamos perdido, para ir aceptándolo, para ir reconociéndolo, tenemos que hablarlo, tenemos que ponerle palabras, describirlo, ¿no? Y creo que ahí se comprende también que si no se puede nombrar lo que pasó o lo que está pasando con las palabras reales, no se puede conectar emocionalmente, no se puede hacer otra, ¿no? La tarea de conectar y darle lugar al dolor, expresarlo de las muchas maneras y en el tiempo, porque el dolor lleva su tiempo hasta que es expresado, drenado, descargado, no es lineal. Pero si no hay, si no se hace la primera tarea, no se puede hacer lo que sigue, que es entrar en el espacio con toda la contención y con todo el acompañamiento que muchas veces se necesita, pero de permitirse el llanto. ¿Cuántas personas dicen, hasta que no pasaron tantos meses no pude llorar? No pude sentir eso que tenía como guardado, retenido y que recién después de un tiempo pude abrir esas compuertas, ¿no? Para que aparezca el dolor. Sí, sí. Bien, ahí estamos entrando, Vivi, estás trayendo ya la segunda tarea, ¿no? Sí, William Worden nos habla de justamente de que a medida que vamos describiendo, narrando, hablando de lo que perdimos, eso nos va a ir permitiendo elaborar el dolor. Él dice, la segunda tarea es elaborar el dolor de la pérdida. Y para poder sí, elaborar el dolor tenemos que permitir que el dolor aparezca, ¿no? Y sí. tomar contacto y escuchar el dolor y ponerle palabras y relacionarnos con eso. Y el dolor en el duelo está lleno de sentimientos, de emociones, de pensamientos también, de creencias. Hay pensamientos que nos generan dolor, creencias que también nos generan dolor, o cosas que Sí, hacemos o dejamos de hacer que también nos generan dolor, ¿no? Y entonces acá, una vez que ya se hace real la muerte de nuestro ser querido, nos encontramos con todo este tsunami emocional, ¿no? Mucha gente dice, es como entrar en un oleaje, ¿no? El mar tan revuelto de tantos sentimientos y tantas emociones. Y bueno, la segunda gran tarea del duelo es empezar también a poder poner nombre a todo eso que sentimos y poder drenarlo para que eso se vaya transformando, ¿sí? y qué importante, Mabel, en lo que decís, que haya una cultura, una educación a favor. Yo escucho muchas veces, y seguro vos también, esta dificultad que muchas personas traen de no encontrar la resonancia en el entorno que les habilite el llanto, el silencio, el no tener la voluntad disponible. Son fases, son etapas del proceso, el no querer hablar o el querer hablar, porque son tantas las maneras como se va a expresar. Y qué importante que es que haya un entorno familiar, afectivo, social, cultural, laboral, que aloje
ese proceso, que no lo dé por terminado antes de tiempo, que a veces sucede, que se pretende concluir más por la dificultad del que acompaña, que no sabe cómo, que por la necesidad de la persona. Y además, Totalmente. Sí. en los aniversarios, por ejemplo, ¿no? Porque no hay una fecha, pero que uno dice, bueno, pasaron tantos meses, ya está. En los aniversarios, en los cumpleaños, ¿no? En las fechas significativas, a veces el dolor vuelve a aparecer. Y hay que darle nuevamente lugar, sin juicio, sin interpretación, sin condenar a la persona, y darle esa oportunidad también, porque la herida se sigue curando, se sigue sanando. Sí. Sí. Sí, yo digo, siempre hay media vueltita más para darle, ¿no? Como para que pasa algo, por ahí pasa el otro día con una mamá que acompaña en su duelo, ya hace 5 años de la muerte, ¿no? De su hijo, pero algo que pasó y le ayuda Sí. a un poquito, ¿no? A volver Sí. a poner palabras o a encontrarse con los sentimientos de manera diferente, por eso hablamos también de que es un proceso, porque va cambiando. El dolor del duelo va cambiando, las emociones, los sentimientos van cambiando y nosotros nos vamos fortaleciendo para también poder ir encontrándonos con los sentimientos y con las emociones, ¿no? El proceso del duelo es que podamos fortalecernos para poder ir transformando este dolor, ¿sí? Para que cuando aparezcan, como vos decís, Vivi, cuando aparezcan estas emociones dolorosas en las fechas significativas, estos sentimientos, ¿no? O estos recuerdos que nos generan un montón de sentimientos, que Claro. podamos encontrar dentro nuestros recursos para poder ir Sí. encarando, afrontando los sentimientos, ¿no? Pero en esto que decís de el valor de la educación comunitaria, que tanto nos importa, y el valor Sí. de la tanatología en este sentido, de crear educación comunitaria y de trabajar por la educación emocional, ¿no? Sí. Porque Sí. acá es donde tiene mucha importancia la contención, que se habiliten los procesos, que se habilite a la persona que pueda vivir naturalmente ese proceso de dolor. Sí. Y lo que justamente dice William Worden es que uno de los obstáculos con esta tarea, con la tarea de elaborar el dolor, es el no sentir, ¿no? O sea, cuando impedimos no sentir, Anestesia. cuando anestesiamos, ¿no? Y bueno, muchas veces se anestesia, digamos, como modo de afrontamiento porque es muy grande el dolor y entonces, como hemos hablado en la negación, ¿no? Que también hay que respetar esos procesos para ir tolerando de a poco Así es. ese dolor, ¿no? Todo es validado y hay que respetar los procesos. Pero bueno, cuando esa negación o ese no sentir, ese condicionamiento a sentir viene de afuera, ¿no? Qué duro. Que eso lleva a complicar los Sí. duelos, o sea, cuando el Sí. entorno, cuando en la familia, cuando en las comunidades, en las sociedades, no se habilita Sí. a la expresión emocional, y bueno, ahí pueden derivarse duelos complicados, ¿no? Por eso el trabajo de Mabel, prevención, el trabajo de la tanatología en esta parte educativa de tiene que ver con iluminar la ahí. prevención. Acá tenemos un comentario de, no sé si leo bien, Miss Claude, dice, ayer fue cumpleaños de mi hijo y no estuvo su papá a 3 meses, supongo que a 3 meses de su fallecimiento y fue muy duro, por supuesto, por supuesto. Y qué importante que ese cumpleaños esté honrado como un momento de dolor, sin ninguna exigencia de que sea de otra manera. Es lo que toca vivir en este momento con... Perdón, se me prendió ahí está, se me abrió una cosa en la pantalla. Es lo que toca vivir y tal como se presenta. Creo que legitimar que este año, este cumpleaños, me acuerdo de una señora que yo acompañé en duelo, que cuando llegó su cumpleaños me decía, no tengo ganas de festejar mi cumpleaños. Y para ella fue muy importante
comunicar al entorno, este año no voy a festejar mi cumpleaños, no me siento con el entusiasmo, las ganas, el año que viene vemos, ¿no? Que no se exija, que no se imponga, que se arme a la medida de lo que se puede, sin forzar nada, sin condicionamientos previos. Sí. Así es. Ponerle palabras, ¿no? Como estás diciendo, Sí, Vivi, lo que sí. venimos hablando, también ponerle palabras, ¿no? Esto, hoy va a ser una fecha dura, es un día difícil, ¿no? Qué Acá nos dolor. dice, festejamos como a él le gustaría que fuese y puso un portarretratos de él. Sí, sí, ese ritual, ese honrar. Gracias por compartirnos, sí, Muchas esa gracias, sí. historia personal, sí. ¿Y cómo siguen las tareas, Mabel? Contanos. Bueno, y la tercera tarea del duelo nos dice que es adaptarse a un mundo sin el ser querido, ¿no? Ujú, Y nos dice que la adaptación son tres adaptaciones, ¿no? Son adaptaciones externas, todo lo que tiene que ver con adaptarnos a la vida cotidiana, claro, los roles que asumía el ser querido, quien murió, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer ahí en ese sí, reordenamiento de la vida cotidiana, muy difícil, ¿sí? Y también hay adaptaciones internas que tienen que ver con quién somos, ¿no? Hay un redescubrimiento de uno mismo que va sucediendo a lo largo del proceso, que surge a partir también de esta adaptación, porque en esta adaptación nos vamos dando cuenta de que hay cosas que vamos pudiendo hacer y que antes no sabíamos siquiera que podíamos, en esto de la asunción de roles, por ejemplo, ¿no? O el otro día una mamá me decía, me di cuenta que soy más fuerte de lo que yo pensaba, mm, ¿no? O mm, sea, hay toda una manera, se amplía la noción de uno mismo, ¿no? Lo que yo sabía de mí antes y lo que sé de mí ahora, al transitar este duelo, creció, se amplió, ¿no? sí, Porque una señora hace un tiempo en un grupo de duelo nos decía, vino feliz al grupo porque había podido poner un cuadro, había podido clavar, ¿no? Sus primeros clavos y de poner un cuadro en su casa cuando esa actividad la hacía su esposo. sí. Y nada es pequeño en el duelo, todo es enorme, Al ¿no? Pasos contrario, a veces lo enormes, pequeño, sí, valiosos, es enorme. sí, Sí, claro, para ella eso había sido un logro enorme, ¿no? Y bueno, le generaba una sensación de sí, poder muy, muy buena y muy rica en su duelo, ¿sí? así es. Si estaba pudiendo hacer eso y poder ir viendo todos los logros, ¿no? A veces uno cree que son logros enormes y son logros cotidianos, el poder verlos, valorarlos, ¿sí? Sí. Y después las adaptaciones espirituales, ¿no? También, lo que tiene que ver con una nueva manera de entender la vida, de mirar la vida, los significados personales, los valores. Pensaba, Mabel, que esto que estás contando, compartiendo, aplica antes de la muerte también. Como decíamos antes, cuando las personas van viviendo los duelos anticipados y se encuentran con cambios en su funcionamiento físico, corporal, en su funcionamiento social o familiar, afectivo, económico inclusive, qué importante que es, viviendo el proceso como lo estamos describiendo, ¿no? Haciendo las tareas, esta instancia de adaptarse, de encontrarle un sentido a la experiencia, por supuesto, y hacerse la pregunta. Nosotros a veces decimos, ahí donde muere algo, algo nace. Entonces, ahí donde esto ya no lo puedo hacer, no puedo caminar, ¿qué nace para mí? No es fácil responderlo y a veces parece que no nace nada. ¿Qué pueden hacer? Y sin embargo, en el proceso, en la observación, los aprendizajes que están implícitos en el aprender a adaptarse a un cambio, ya hay una fortaleza. ¿Sí? Esto requiere un trabajo profundo de revisar la propia identidad, las necesidades, ni que hablar, los valores, como decías vos, las prioridades. Entonces, hay en esta tarea
un gran aporte, podríamos decir, a la resiliencia. Y me refiero, por lo menos desde la experiencia del acompañamiento en fin de vida, a lo que sucede antes de la muerte. Y cuando el entorno puede acompañar eso, también va preparándose para su duelo posterior, porque está más consciente o menos consciente poniendo en práctica esos recursos de adaptabilidad a los cambios, sin que eso implique necesariamente aumentar el dolor, sino todo lo contrario, sino encontrar formas de aliviar el sufrimiento que está allí. Sí. Sí, y con lo que decís me venía una frase que ya no sé de quién es, ¿no? Que dice, cambiar es crecer, ¿no? Cambiar, o sea, es crecer y Sí. crecemos y cambiamos hasta el último instante de nuestra vida, ¿no? Así es. Entonces, en ese cambio en el cual estamos trabajando para poder aceptarlo, para poder reconocerlo, aceptarlo, ¿no? Adaptarnos a ese cambio, ahí ya hay un crecimiento, ¿no? Un Absolutamente. crecimiento. Absolutamente. Y también la necesidad de trabajar la flexibilidad, ¿no? Para poder justamente Sí. adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? El poder abrirnos a desarrollar, ¿no? Nuevas habilidades, recursos. Sí. Quienes están en duelo y están acá escuchando la charla, están buscando recursos. Esto ya habla, Sí. ¿no? De un duelo positivo, de una búsqueda de recursos para adaptarse a esta nueva realidad. O sea, ahí ya hay un camino de un duelo, ¿no? De un duelo resiliente, que busca ser resiliente y que busca también elaborarse sanamente. Y bueno, y como vos llegamos a la decías, cuarta, sí, Ah, sí, perdón, no, un comentario que me gustó esto que vos decías, Mabel, de a veces encontrar hasta sorpresivamente capacidades y fuerzas que uno no imaginó que estaban por la fuerza implícita en el proceso de adaptación, ¿sí? Que no es una adaptación pasiva, es una adaptación creativa, una adaptación activa a la realidad, ¿sí? No es un, bueno, ¿qué va a hacer? Toca esto, sino, ¿qué hago con esto? Dado que toca esto, ¿qué puedo hacer? Sí, claro, y esa es la invitación de Worden, ¿no? Creo que eso sí, en sí mismo es sí, poderoso, ¿no? El no vernos como personas pasivas que frente a un gran dolor, a una pérdida, ¿no? Lo que nos resta es morir en vida. No, exacto, hay un trabajo para poder integrar esta gran herida a nuestra vida y para poder continuar, pero viviendo bien, ¿no? sí, Y se puede vivir después de una pérdida de una forma significativa, ser feliz, ¿no? Ser feliz también después de una gran pérdida. ¿Cómo no? Hay sí, padres que mueren sus hijos y se les pregunta, ¿no? En la elaboración de su proceso, ¿se puede ser feliz? Sí, claro, dicen. ujú, ¿Cómo no? Es ujú, diferente, de una manera diferente, ¿no? Pero sí, sí se puede volver a ser feliz. Se disfruta de otra forma. ¿Por qué? Porque la vida se resignifica, ¿no? La sí, manera de vivir el día a día, justamente estas adaptaciones espirituales que dice Worden, ¿no? Que nos lleva también como a todo ese trabajo de elaboración con respecto a la vida y cómo continuar con nuestra vida, ¿no? Pero es sí, una vida que puede continuar de una manera positiva. Y bueno, y eso también habla de la cuarta tarea, ¿no? La cuarta tarea del duelo, William Worden nos dice hallar una conexión perdurable con nuestro ser querido y continuar viviendo, ¿no? Dice, y embarcarse en una vida nueva, dice William Worden, ¿no? Pero hallando una conexión perdurable con nuestro sí. ser querido, No ¿no? no excluirlo de la vida. No Sí, excluirlo, es parte de nuestra vida, es internalizarlo, ¿no? Es vivir también consciente de un lazo de continuidad que nos va a conectar siempre, ¿no? Una conexión perdurable con nuestros seres queridos, que no nos impide seguir con nuestra vida en aquí y ahora, ¿no?
no es una cosa o la otra. Tal cual. Estoy pensando, estoy recordando a una mujer que luego de su viudez, una viudez joven, ¿sí? En sus 30, ella enviuda, y viviendo un proceso de duelo importante, altamente significativo en su vida por todo lo que implicó tener esa edad, no llegar a tener hijos con esa persona, aunque era el proyecto. Bueno, una serie de cuestiones. Finalmente, al cabo de unos años, sí, hace una nueva pareja y tiene un hijo y después tiene otro hijo. O sea, es una suerte de transformación profunda y de un apostar a seguir. Y ella muchas veces dice, en algún lugar de mi corazón, yo estoy con él todavía, seguimos juntos de otra forma. Y lo que me cuenta es que hasta está hablado con su actual compañero, su actual marido, que él lo acepta perfectamente. Y ella, un poco con humor, dice, no es que vivo con un fantasma, dice, yo sé muy bien que él murió, no es Doña Flor, ¿sí? Y sus dos maridos, que podría ser también, no es eso, sé perfectamente que él murió, lo lloré, lo extrañé, y está en mí, no está ni olvidado, ni negado, ni excluido, ni es del pasado, tiene un presente en mí, muy consciente, y eso me parece muy interesante, sí. Y ese presente de nuestros ser queridos en nuestra vida se actualiza también, ¿no? Constantemente, como una reactualización, por eso no es del pasado, ¿no? Sino que en esto, en el sentir, en el recuerdo, es donde también se sigue, ¿no? Sigue vivo en el presente, Se actualiza, el sí. amor, el recuerdo, ¿no? De nuestro ser querido. Pero bueno, es un decirle sí a la vida, con esta Sí, señora, esto que contás, ¿no? sí, Hay un momento en el proceso, parte de una tarea del duelo, ¿no? Bueno, decirle sí a la vida, ¿no? sí. Y también Animarnos a... y asumir que el amor no muere con la muerte, ¿sí? Que el amor perdura transformándose. Y esto es muy importante para las tareas que estamos mencionando hoy, porque a veces existe esta creencia o esta pregunta, ¿y dónde va el amor? ¿Dónde pongo todo ese amor que tenía disponible? Y ahí está lo que vos comentabas, ¿no? Reubicar ese amor de otra forma y darle importancia, sí. y darle continuidad. Tal cual. Y esto no es tan claro. Hoy una mamá, ¿no? O sea, podrá morir, podrá terminarse, ¿no? Morir el amor, Mm. no hay manera, ¿no? O sea, Uh-huh. que cuando nos conectamos, puede existir la posibilidad de que se termine mi amor hacia mi ser querido. No hay Jamás, manera, ¿no? sí, Hay como una certeza interior tan grande, ¿no? sí, Entonces, bueno, hallar una conexión perdurable con nuestro ser querido y continuar con nuestra vida, así ¿no? es, así es. Animándonos a recrearla, animándonos a recrear un nuevo proyecto de vida, con sentido, un pleno sentido, animándonos a volver a ser felices también sin que eso signifique fallarle o defraudar o no faltarle a nuestro ser querido que murió. ¿eh? Así es, Y, así y es. eso es avanzar hacia el final del duelo, a la reorganización de la vida, ¿no? Hasta esta adaptación a esta nueva vida de una manera plena. Así que bueno, estas son las 4 tareas que nos propone Worden. Para 4 tareas, como fuimos diciendo, hay cosas que ayudan y hay cosas que no ayudan, ¿no? Sí, Y algo que me gustaría decir de la primera tarea que hablamos y que nosotras lo mencionamos mucho, es que para la primera tarea de aceptar la realidad de la muerte, Worden habla del valor de los rituales, ¿sí? sí, El valor de la despedida y,
bueno, esto, ¿no? Lo quería traer porque, bueno, lo hemos visto también en la pandemia, lo Sí, difícil que se ha hecho poder justamente reconocer la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Duelos que ha costado mucho que reconocer no la tuvieron pérdida cierre. porque no tuvieron los cierres, ¿no? Así que bueno, Sí. esto es importante también. Mabel, creo que estamos en tiempo de irnos despidiendo. Sí. Eh, Agradeciendo mucho, muchas personas se sumaron, gracias por estar y gracias por lo que han comentado y compartido. Siempre está la posibilidad de mantenernos en contacto. Este vivo va a quedar grabado en los Instagram del Faro y de Dolus, lo pueden ver y compartir. Y podemos dejar la invitación para el próximo, Mabel. Estamos llegando al final del abecedario y del encuentro de hoy y nos toca la letra Y en el próximo. Sí. Perdón, No, no, la X nos la toca. X, perdón. Me estaba apurando, me estaba apurando. Sí, y vamos a hablar sobre tanatopraxia. Así que obviamente no empieza con X, pero encontramos la palabra y nos parece muy importante, así que las esperamos en 2 semanas, ¿no, Mabel? En 15 El días de hoy. 17, sí, el El 17 de 17 julio a a las las 6 de la 18. tarde. Así es, así es. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias a Mabel. todos. Gracias, Vivi, nos A vemos vos. prontito. Un abrazo. Chao. Gracias. Gracias por lo que nos escriben. Adiós, adiós.